Se le conoce como el padre de la historia, pero ya en la antigüedad otros lo llamaban, y esto es curioso, el padre de las mentiras. Sí, una dualidad que lo persigue desde siempre. Hoy vamos a sumergirnos en la obra de un hombre que viajó por todo el mundo conocido para intentar entender algo enorme. ¿Por qué griegos y persas fueron a la guerra? Y en el proceso, pues, inventó una forma totalmente nueva de mirar el pasado. Hablamos, claro, de Heródoto de Halicarnaso y su obra magna Las Historias. Y es que es mucho más que una crónica de batallas y reyes, ¿eh? Es un tapiz increíblemente rico de geografía, de antropología, mitos y, bueno, anécdotas extrañísimas. Exacto. Nuestra misión hoy es esa, es desentrañar este texto fundamental. ¿Qué lo hace tan revolucionario? ¿Podemos fiarnos de lo que cuenta? Y sobre todo, ¿por qué una obra escrita hace casi 2500 años sigue siendo tan relevante? Pues sí, vamos a ello. Para empezar, lo más básico. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué pretendía un hombre del siglo V a.C. al escribir algo tan monumental? Pues fíjate que él mismo nos lo dice al principio del libro, y es toda una declaración de intenciones. Dice que escribe para evitar que las huellas de los acontecimientos humanos se borren con el tiempo. Luchar contra el olvido. Eso es. Y añade algo más, que es clave, para preservar la fama de los grandes logros tanto de griegos como de no griegos. O sea, de los bárbaros. Ojo, que eso ya es rompedor. No es un panfleto de propaganda griega. Para nada. Pero, claro, no se queda ahí. Su obra tiene un hilo conductor clarísimo, y ahí está su genialidad. Que no es solo contar cosas, sino explicarlas. Justo, no se limita a narrar, busca explicar las causas. La palabra que él usaba, historia, en griego, no significaba relato, sino investigación. Ah, qué bueno. Él investiga el motivo de la hostilidad entre griegos y persas, y lo enmarca todo en una lucha casi mítica entre dos conceptos: la libertad, representada por Atenas y sus aliados, y, bueno, la tiranía o la esclavitud del imperio persa. Y la propia estructura del libro ya te da una pista de que no estamos ante un simple registro de datos. La división en 9 libros, cada uno con el nombre de una musa. Totalmente. Eso grita literatura. Él está bebiendo de la tradición de Homero, de la épica, pero le aplica un filtro completamente nuevo, el de la investigación racional. O sea que se pregunta, No se pregunta qué dios se enfadó con quién para que empezara la guerra, como haría Homero. Se pregunta qué acciones humanas, qué motivaciones políticas y, sobre todo, personales llevaron a ese enfrentamiento. pone al ser humano en el centro. Exacto. Deja a los dioses en un segundo plano, como una fuerza más del destino, pero el protagonismo es de las personas. Has mencionado que tiene esa vocación literaria. A ver, danos un ejemplo claro. Una historia donde se vea que no es un cronista, sino un narrador de primera. Uf, hay muchísimas. Pero una de las más famosas y que mejor lo definen está casi al principio. En el libro 1. Es la historia del rey Candaules de Lidia. Me suena. Un rey muy orgulloso de su mujer, ¿no? Orgulloso es poco. Estaba obsesionado con la belleza de su esposa, tanto que quería que todo el mundo la reconociera como la mujer más bella del mundo. Bueno, la vanidad de los reyes, un clásico. Pero lo lleva a un extremo, enfermizo. Le insiste a su guardaespaldas de más confianza, un tipo llamado Giges, en que tiene que verla desnuda. ¿Cómo? Sí, para confirmar que él, el rey, tiene razón. Giges se niega, claro, le dice que es una deshonra para la reina y para él, pero el rey le obliga. No me digas. Le dice cómo hacerlo, lo esconde una noche en la alcoba real. Esto no puede acabar bien. Obviamente. La reina, al salir Giges del escondite, lo ve. Y lo entiende todo. Pero fíjate qué temple. No dice nada en el momento. Qué tensión. Al día siguiente lo llama y, con una calma aterradora, le da un ultimátum. Le dice: hay dos caminos para ti, Giges. O matas a Candaules, te casas conmigo y te conviertes en rey, o mueres ahora mismo. Qué fuerte. Y Giges, lógicamente, elige vivir. Exacto. Mata al rey esa noche, se casa con la reina y funda una nueva dinastía. Es un relato perfecto, un cambio de régimen explicado no por la economía, sino por la psicología. La vanidad de un rey, la humillación de una reina y la encrucijada de un hombre normal. Es el tema de la ibris, ¿no? La arrogancia que lleva a la catástrofe. Es su gran tema y se repite constantemente. Lo vemos de nuevo con el descendiente de Giges, el famoso rey Creso, el hombre más rico del mundo. El del oráculo de Delfos. Ese mismo.
Creso quiere atacar a Persia y consulta al oráculo. La respuesta es una de las profecías más ambiguas y geniales de la historia. Si atacas, destruirás un gran imperio. Con una profecía así, es normal que se viniera arriba. Claro, él en su arrogancia da por hecho que el imperio que va a caer es el persa. Ataca con todo y, efectivamente, un gran imperio fue destruido. ¿El suyo? El suyo. Es un ejemplo perfecto de cómo Heródoto usa estos elementos que mezclan lo divino y lo humano para explorar la ceguera del poder y la ironía del destino. Vale, entiendo. Le encantan los dramas de reyes y reinas, pero su obra es enorme. No todos serán intrigas palacienas. Entiendo que era también un observador increíble de la vida de otros pueblos, casi un antropólogo. Absolutamente. Su descripción de Egipto en el libro segundo es uno de los primeros grandes trabajos etnográficos de la historia. Su curiosidad es insaciable. ¿Qué tipo de cosas le interesaban? De todo. Los ritos funerarios, el proceso de momificación, la dieta, la geografía de las crecidas del Nilo. Se detienen detalles técnicos, como la construcción de unos barcos de carga especiales llamados baris, o su teoría de cómo se construyeron las pirámides con máquinas de madera. Y también se fijaba en la naturaleza, en los animales. Le fascinaba, y a veces nos cuenta cosas que parecen sacadas de un documental de fantasía. Por ejemplo, describe una supuesta simbiosis entre el cocodrilo del Nilo y un pajarito, el trochilus. A ver, cuenta. Según él, el cocodrilo, que es un depredador temible, se tumbaba en la orilla, abría la boca y este pájaro entraba para comerse las sanguijuelas que tenía entre los dientes. Una especie de dentista aviar para cocodrilos. Exactamente, una imagen increíble. Y aunque hoy sabemos que probablemente no es así, demuestra su interés por los detalles más extraños y maravillosos del mundo. Estas digresiones son fundamentales en su obra. Te saca de la guerra y te lleva de viaje. Completamente. Nos lleva a las estepas de lo que hoy es Ucrania para conocer a los escitas, un pueblo nómada que le fascina. ¿Y qué cuenta de ellos? Pues de todo. Describe sus complejos ritos funerarios, donde sacrificaban caballos y sirvientes para enterrarlos con sus reyes. Y es ahí donde cuenta la historia de cómo las amazonas, las míticas guerreras, se encontraron con los escitas y se unieron a ellos. Las amazonas. Sí. Y de esa unión, según él, nació el pueblo de los saurómatas, en el que las mujeres luchaban, montaban a caballo y cazaban igual que los hombres. Vaya, eso en la Grecia de su época debía de sonar a ciencia ficción. Totalmente, donde las mujeres estaban recluidas en casa. Es una muestra de su asombro ante costumbres tan diferentes. Llega a describir pueblos supuestamente caníbales, los andrófagos, que significa literalmente comedores de hombres. Y al final, todos estos viajes, todas estas historias, desembocan en el gran conflicto. Exacto, ese es el eje central, las guerras médicas. Y ahí narra, con un pulso épico increíble, la batalla de Maratón, la resistencia heroica en las Termópilas. Leonidas y los 300 espartanos. Claro, y la decisiva batalla naval de Salamine. Pero incluso en el fragor de la batalla, Heródoto se detiene en los detalles humanos. ¿Cómo cuáles? Pues los sueños premonitorios y las pesadillas que atormentan al rey persa Jerjes, las envidias y las intrigas políticas entre los propios griegos o las astucias de comandantes como el ateniense Temístocles. Nunca es solo una lista de bajas o un movimiento de tropas. Siempre está la persona detrás. Siempre. Siempre busca el drama humano que subyace al acontecimiento histórico. Después de oír todo esto, desde reyes que espían a sus esposas hasta pájaros dentistas, es inevitable preguntarse, ¿cuánto de esto podemos creernos? ¿Era un historiador o el mejor cuentista de la antigüedad? Esa es la gran pregunta, la que ha perseguido a su obra durante 2500 años. Y el debate es tan antiguo como el libro. Cicerón lo llamó padre de la historia, sí, pero también dijo que sus libros estaban llenos de fábulas. ¿Y los académicos modernos qué dicen? Pues hay de todo. Hay quienes lo acusan directamente de inventarse fuentes o de no haber viajado ni a la mitad de los sitios que dice haber visitado. ¿Y qué argumentos usan los escépticos? ¿Hay pruebas? Hay argumentos muy sólidos. Por ejemplo, su descripción de la ciudad de Babilonia es muy detallada en algunas cosas, pero omite por completo los jardines colgantes. Una de las 7 maravillas del mundo. Qué raro. Muy, muy extraño, si de verdad estuvo allí. Y luego hay teorías más radicales, como la del filólogo alemán Detlef Felling, que sostenía que Heródoto se inventó la mayoría de sus fuentes. ¿Se las inventó? ¿Así, sin más?
Su argumento es que cuando Heródoto cita a un sabio persa o a un sacerdote egipcio, estos personajes piensan y hablan de una forma sospechosamente griega. Entiendo. Es como si le estuvieran contando la historia justo como a un griego le gustaría oírla, con sus mismos dilemas morales y su forma de razonar. Exactamente. Pero, y aquí viene lo fascinante, por otro lado, la arqueología y la ciencia modernas le han dado la razón en varias ocasiones. Ah, Y de forma espectacular, ¿eh? Validando detalles que durante siglos se consideraron pura fantasía, como lo de los barcos Baris de Egipto. Se pensaba que era una invención hasta que, claro, hasta que los encontraron, los encontraron. sumergidos, y eran tal y como él los describió. Vale, ese ejemplo es asombroso. ¿Hay otros casos así? Pues sí, y uno de los más alucinantes tiene que ver con la circunnavegación de África. Cuenta, cuenta. Heródoto cuenta casi de pasada la historia de unos marineros fenicios que afirmaban haber rodeado el continente, y al volver contaron algo que a Heródoto le pareció increíble, ¿El qué? que mientras navegaban hacia el oeste por la costa sur, veían el sol a su derecha, o sea, al norte. Lo cual para un griego que vive en el hemisferio norte es imposible. ¿El sol siempre está en el sur? Exacto. Y por eso, Heródoto, con una honestidad intelectual que a mí me parece admirable, escribe: otros pueden creer esta historia, pero yo no. ¡Ja, qué bueno! Y esa incredulidad es, para nosotros, la prueba definitiva de que lo hicieron. Es justo lo que pasa cuando cruzas el Ecuador. Sin saberlo, y precisamente porque no se lo creía, estaba registrando la prueba de una hazaña náutica increíble. Eso es genial. La prueba es que a él mismo le parecía mentira. Pero de todas sus historias, creo que la que se lleva la palma, la más increíble, es la de las hormigas gigantes. ¿Eso tiene que ser una fábula? ¿No hay forma de defenderlo? La historia de las hormigas que buscaban oro. Sí. Más grandes que un zorro, dice. Venga ya. Cuenta que en una zona desértica de la India vivían estas hormigas gigantes que, al excavar, sacaban a la superficie una arena riquísima en oro, y que los nativos iban a robarles esa arena con mucho cuidado. Suena a cuento para no dormir. Pura fantasía, claro, o eso parecía. Hasta que en el siglo XX un etnólogo francés, Michel Peissel, se obsesionó con esta historia. ¿Y qué hizo? Viajó a la meseta de Osai, en el norte de Pakistán, una zona remotísima del Himalaya que se correspondía con la descripción de Heródoto y que efectivamente es rica en polvo de oro. ¡Ostras! ¿Y encontró hormigas mutantes? No, pero encontró algo mucho más interesante. Descubrió que la marmota del Himalaya, que es un animal excavador de un tamaño considerable, más grande que un zorro, pero más pequeña que un perro. Ahí está. Al hacer sus madrigueras, saca a la superficie grandes cantidades de tierra que contiene este polvo de oro. Y los pueblos locales le confirmaron a Peissel que desde tiempos inmemoriales recogían esa tierra para extraer el oro. Un momento. Entonces la confusión viene por el animal. ¿Marmotas en vez de hormigas? La teoría de Peissel es esa. Heródoto no hablaba persa, dependía de traductores, y parece que la palabra en persa antigua para marmota era muy parecida a la de hormiga de montaña. ¡Qué alucinante! O sea que una historia que parece un disparate absoluto podría tener una base real, pero distorsionada por una mala traducción y el teléfono escacharrado. Exacto. El eco de una verdad lejana. Vale, esto lo cambia todo. No es un mentiroso, pero tampoco es un periodista moderno con una grabadora. Es algo mucho más complejo. Entonces, ¿cómo lo catalogamos? ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que hay que entenderlo como lo que es, una figura de transición. No es un historiador moderno que busca la objetividad por encima de todo, pero tampoco es un simple mitógrafo. Es ambas cosas. Un académico, John Harrington, usó una metáfora brillante. Dijo que Heródoto era un centauro. ¿Un centauro? Explica eso. La cabeza y el torso son los de un historiador racional, escéptico, un producto de la Ilustración griega del siglo V. Pero el cuerpo de caballo, al que está unido, pertenece a un mundo más antiguo, más salvaje, mágico, donde las reglas de la historia aún no existen. Me encanta esa imagen. Captura perfectamente esa dualidad. Y supongo que esa curiosidad por el otro, por esa parte más salvaje, es lo que lo convierte también en el padre de otras disciplinas. Sin duda. Se le considera el padre de la etnografía y de la antropología comparada. Su esfuerzo por describir las costumbres de otros pueblos, sin juzgarlas como inferiores a las griegas, era algo absolutamente revolucionario. Entonces, su legado es inmenso. Es incalculable. Creó un género, literalmente.
Y los grandes temas que explora es que siguen siendo increíblemente relevantes hoy. Por ejemplo, El conflicto entre Oriente y Occidente, la lucha por la libertad contra un poder tiránico, el auge y la caída de los imperios, la idea de que la arrogancia, la ibris, conduce a la ruina, todos son temas que siguen resonando. el historiador Barry Strauss lo resumió muy bien. Dijo que es simplemente uno de los mejores narradores que jamás haya escrito. Y creo que ahí está la clave de por qué seguimos leyéndolo. Exacto. Al final, la palabra que él usaba, historia, significaba investigación. Y ese es su mayor legado. La idea de que el pasado no es un conjunto de mitos que se aceptan, sino algo que se debe investigar, cuestionar y tratar de comprender. Desde profecías ambiguas y reyes cegados por el orgullo, hasta hormigas que resultan ser marmotas. Las historias de Heródoto son un recordatorio de que la historia, antes que una ciencia, es un conjunto de relatos fascinantes sobre la condición humana. Fue el pionero que nos enseñó a preguntar siempre ¿por qué? Y esto nos deja con una reflexión final, creo. Una de las cosas más modernas de su método es que a menudo presenta varias versiones de un mismo suceso. No se casa con una sola verdad. Eso es, a veces cuenta la versión persa, luego la griega, y en ocasiones ni se decide. Simplemente las expone y dice algo como: mi deber es informar de todo lo que se dice, pero no estoy obligado a creerlo todo. Deja que sea el lector quien evalúe las pruebas. Una lección de pensamiento crítico, vamos. Justo. Y en nuestra era tan saturada de información, de desinformación, de narrativas en conflicto, ¿qué podemos aprender de este método? Quizás nos enseña que comprender el pasado, y también el presente, no siempre consiste en encontrar una única verdad absoluta, sino en aprender a navegar por la complejidad de las distintas perspectivas. Heródoto nos invita a ser investigadores, no solo receptores pasivos de historias. imagina esta escena. Estamos en Irlanda, año 1951. Un grupo de cazadores en un pub discutiendo acaloradamente. Y la pregunta que les quita el sueño no es sobre política ni sobre negocios. Es sobre si el chorlito dorado es el ave de caza más rápida de Europa. Nadie tiene la respuesta. Pues esa simple discusión de pub fue la semilla de un fenómeno global. Y hoy vamos a analizar la historia de ese fenómeno, Guinness World Records. Vamos a explorar cómo una idea para resolver apuestas en bares se convirtió en una gigantesca franquicia de entretenimiento y con un modelo de negocio que, bueno, ha generado bastante controversia. Para ello, nos hemos sumergido en un artículo que detalla su fascinante evolución. Pues vamos a desgranar esto. Todo empieza con Sir Hugh Beaver, el director gerente de la cervecera Guinness. El 10 de noviembre de 1951, durante una cacería falla un disparo a un chorlito dorado. Y de ahí, la famosa discusión. Que, por cierto, un dato curioso, el chorlito es más rápido que el urogallo rojo, pero ninguna de las dos es el ave de caza más rápida de Europa. Exacto. Un pequeño detalle que, sin embargo, lo empezó todo. Lo fascinante aquí es la visión de Beaver. Esa misma noche se da cuenta de que miles de discusiones como esas sobre superlativos ocurren cada día en pubs de todo el país, y no hay una fuente de autoridad para zanjarlas. Vio un hueco de mercado, vamos. Totalmente. Vio una oportunidad donde otros solo veían una conversación de bar. Y pensó que un libro que resolviera esas dudas sería, pues, un activo promocional fantástico para la marca Guinness en todos esos pubs. Un empleado le recomendó a los gemelos Norris y Ross McWhirter, que tenían una agencia de datos en Londres y una memoria, que se decía que era enciclopédica. El encargo fue claro: compilar un libro de superlativos. El resultado fue la primera edición. 198 páginas encuadernadas el 27 de agosto de 1955. Y la estrategia inicial fue puramente promocional. Regalaron 1000 copias a pubs de Gran Bretaña e Irlanda. Pero el éxito fue inmediato, desbordó todas las expectativas. Para esa misma Navidad ya era el libro más vendido en el Reino Unido. Y al año siguiente se lanzó en Estados Unidos y vendió 70.000 copias. O sea, fue un fenómeno casi instantáneo. Y esto es clave para entenderlo todo. No nació como un proyecto editorial puro. No. Nació como una brillante estrategia de marketing de contenidos, muchísimo antes de que ese término siquiera existiera, ¿sabes?
La marca Guinness se asoció con la idea de tener la respuesta correcta, de ser esa fuente fiable y entretenida que pone fin a cualquier discusión. Con el tiempo, el libro cambió radicalmente. Las primeras ediciones eran muy densas, llenas de texto, casi académicas. Pero poco a poco evolucionó hacia una publicación muy visual, a todo color, y centrada ya no tanto en datos fríos, sino en hazañas individuales, a menudo muy peculiares. Pasó de ser un libro de referencia a ser un espectáculo en sí mismo. El foco se desplazó del qué al quién. Totalmente. Y ese espectáculo, claro, se puede empaquetar y vender mucho más fácilmente que un dato en una página. Hablamos de récords como el lanzamiento de huevo a mayor distancia, la mayor cantidad de perritos calientes comidos en 3 minutos. Pero también cosas mucho más extrañas, ¿no? Sí, como el tumor más pesado extirpado o la persona más tatuada del mundo, Lucky Diamond Rich, que tiene tatuajes cubriendo el 100% de su cuerpo, párpados y boca incluidos. Este cambio no es casual. Refleja una adaptación a un público que busca más el impacto visual, la anécdota sorprendente, que el dato enciclopédico puro y duro. Claro. Una imagen de Lucky Diamond Rich es infinitamente más compartible en la era de las redes sociales que una tabla sobre la producción industrial de un país. Y esa evolución también les obligó a tomar decisiones muy interesantes sobre qué tipo de récords querían promover. De hecho, la lista de récords que decidieron eliminar es casi más fascinante que la de los que mantienen. Es que funciona como un espejo de cómo han cambiado nuestros valores sociales y la percepción del riesgo. Empezaron a eliminar categorías por razones éticas, de seguridad o medioambientales. Es una curación activa de su propia marca, para no quedarse desfasados. El caso más famoso es el del récord de la mascota más pesada. Lo eliminaron porque el último ganador fue un gato australiano, Jimmy, que llegó a pesar 21,3 kilos. Uf, una barbaridad. Tenía que ser transportado en una carretilla y murió por insuficiencia respiratoria. Se dieron cuenta de que estaban incentivando, sin querer, el maltrato animal. Y lo mismo ocurrió con la glutonería. En 1989 eliminaron 43 récords relacionados con comer cantidades ingentes de comidas sin límite de tiempo. Había récords históricos, como el de un hombre del siglo XIX que supuestamente se comió un buey entero en 42 días. Y otros más modernos, claro. Como el de Michel Lotito, Monsieur Mongetou, que a lo largo de su vida se comió bicicletas, televisores y hasta una avioneta Cessna. La razón para eliminar estos récords era doble. Por un lado, la evidente preocupación por la salud. Y por otro, algo mucho más pragmático, el miedo a los litigios. La empresa no quería ser legalmente responsable si alguien sufría daños intentando batir uno de sus récords. Dejaron el récord del osito como un hecho histórico, pero cerraron la categoría. No más tentativas. También eliminaron otros por ser directamente peligrosos. El de más tiempo sin dormir se retiró en 1974. El último poseedor del récord sufrió alucinaciones y problemas cognitivos graves. Normal. Y el de estar más tiempo enterrado vivo también se eliminó por razones obvias, claro. Y más recientemente, la conciencia medioambiental ha jugado un papel clave. Han dejado de aceptar récords como la suelta masiva de globos, como la tristemente famosa Balloon Fest 86 de Cleveland, que tuvo consecuencias desastrosas para el tráfico aéreo y el medio ambiente. Ya no aceptan tampoco sueltas masivas de farolillos voladores. Incluso eliminaron el récord de más guitarras destrozadas en una gira que ostentaba Matthew Bellamy de Muse. La razón que dieron, y esto es genial, fue el bienestar de las guitarras. Toda esta evolución demuestra que Guinness World Records es muy consciente de su imagen de marca. No es solo un árbitro de récords, es una empresa que debe navegar las sensibilidades culturales de cada época para mantener su relevancia y sobre todo su reputación intacta. Es una cuestión de supervivencia de la marca. Exacto. Claro, porque esa reputación es precisamente lo que venden ahora, lo que nos lleva a su modelo de negocio actual, que ya no depende tanto de vender libros, ¿verdad? Para nada. Con la llegada de Internet y el acceso gratuito a la información, las ventas del libro cayeron en picado, así que tuvieron que reinventarse y encontraron una nueva y muy lucrativa fuente de ingresos, los propios aspirantes a recordistas. A ver, que cualquiera puede proponer un récord de forma gratuita, eso sigue siendo así. Pero la cola de espera para la verificación puede ser larguísima, de meses o incluso más.
Pero si eres una empresa, una celebridad o una persona con prisa y con dinero que busca un golpe publicitario, puedes pagar. Puedes pagar para saltarte esa cola. Y las tarifas, según las fuentes, son astronómicas. Pueden ir desde los $12.000 hasta los $500.000. Y no solo pagas por la velocidad, te dan un servicio de consultoría completo. Sí, te ayudan a diseñar un récord a medida para tu campaña de marketing y te envían un juez oficial para darle ese sello de autenticidad al momento. Es, en esencia, un paquete de relaciones públicas. Totalmente. Y esto, como es lógico, ha generado muchas críticas. El programa de televisión estadounidense Last Week Tonight con John Oliver les dedicó un segmento durísimo en 2019. La acusación principal fue que aceptaban dinero de gobiernos autoritarios para lo que Oliver llamó proyectos de vanidad. Básicamente para ayudar a blanquear su imagen. Justo. El caso que destacó fue el del entonces presidente de Turkmenistán, un líder conocido por su régimen opresivo, que acumulaba récords Guinness bastante absurdos como parte de su culto a la personalidad. Oliver argumentaba que Guinness, al participar en esto, se convertía en cómplice. De hecho, Oliver incluso intentó contratarles para certificar el récord del pastel más grande con la imagen de alguien cayéndose de un caballo, en referencia a Berdimuhamedov. Pero la negociación no prosperó. Según él, porque Guinness exigía una cláusula de no denigración. Guinness negó las afirmaciones y dijo que rechazaron la oferta porque era simplemente una oportunidad para burlarse de uno de sus recordistas. Pero la controversia destapó un debate más amplio sobre la línea cada vez más difusa entre contenido editorial y publicidad pagada. Se les ha llegado a describir como una empresa de publicidad nativa. Y también han surgido acusaciones más graves, bajo el término de lavado de reputación. Sí, se ha señalado su relación con récords otorgados a las fuerzas policiales de los Emiratos Árabes Unidos o al Ejército de Egipto, países con historiales cuestionables en materia de derechos humanos. Para 2024, los Emiratos habían conseguido 526 récords, 21 de ellos para su policía. Esto plantea una pregunta importante sobre su objetividad. Es un debate complejo, desde luego, pero más allá de la controversia, no se puede negar que este modelo de negocio ha financiado su transformación en una franquicia de entretenimiento global. El éxito del libro les permitió expandirse mucho más allá de las páginas impresas. Sin duda. La televisión fue uno de los primeros y más exitosos campos. Entendieron que su producto ya no era la información, sino el espectáculo visual de la hazaña. Han producido series en docenas de países. En el Reino Unido, Record Breakers estuvo en antena casi 30 años. Y aquí en España tuvimos el show de los récords a principios de los 2000. El formato de ver a gente intentar hazañas extrañas en directo es universalmente atractivo. Demuestra que la marca entendió perfectamente el cambio de paradigma, de la información al entretenimiento puro y duro. Exacto. Y los museos son la versión física de esa misma idea. Claro. No vas a un museo Guinness a leer datos, vas a ver una réplica del hombre más alto o a intentar un mini récord. Capitalizan la experiencia, no el conocimiento. Y eso les abrió las puertas a un mercado turístico global, mucho más allá del lector de libros. El primero se abrió en el Empire State Building en 1976. Y no se han quedado atrás en el mundo digital. Lanzaron una Gamers Edition en 2008, una edición del libro dedicada exclusivamente a récords de videojuegos. Vieron el potencial de esa comunidad, que es enorme. Y de ahí a tener sus propios videojuegos como el de la Wii y la Nintendo DS, o juegos de mesa. Incluso hubo un proyecto para una película con Warner Bros. Todo esto demuestra que el producto principal ya no es el libro. El producto es la marca, Guinness World Records, en sí misma. Es un sello de reconocimiento global. Justo. Y han sabido monetizarlo en todas las plataformas imaginables. Entonces, si miramos el panorama completo, hemos visto un viaje increíble. De una discusión en un pub irlandés a una herramienta de marketing para una cervecera. Y de ahí a una franquicia global de entretenimiento con un modelo de negocio, pues eso, complejo y polémico. Es la historia de cómo una idea muy simple, la de catalogar lo excepcional, se ha adaptado y transformado a lo largo de casi 70 años. Es un reflejo de nuestros propios cambios culturales, éticos y mediáticos. Ha pasado de ser un árbitro de hechos a ser, en muchos casos, un creador de eventos mediáticos. Lo que nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Cuando vemos un récord mundial hoy en día, especialmente uno patrocinado por una gran empresa o un gobierno, ¿deberíamos verlo como un logro humano extraordinario o como una campaña de marketing muy bien ejecutada? O quizás es que ya no es posible separar una cosa de la otra.
Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos de viaje a la antigua Grecia para hablar de unas figuras que, bueno, todos creemos conocer. Las musas. Siempre las imaginamos como esa inspiración que le llega a un artista, pero la realidad es mucho, mucho más rica. Y para desentrañarla nos vamos a basar en un artículo súper completo que analiza su mitología, su historia y sobre todo su increíble legado. La idea es ir más allá del cliché, entender quiénes eran de verdad, por qué a veces eran 3 y luego 9 y cómo siguen hoy con nosotros en palabras que usamos todos los días. Vamos a darle una buena vuelta. Es empezar por el principio, por sus orígenes, que son bastante más turbios de lo que la gente se imagina. No siempre fueron esas 9 hermanas en armonía. Vamos a ver cómo los griegos intentaron, personificar algo tan abstracto como es la creatividad, y lo importante que era eso en una sociedad donde la memoria literalmente lo era todo. Justo. Empecemos por ahí. Es que en una cultura oral, antes de que la escritura fuera lo normal, las musas no eran un adorno. Eran casi una necesidad, la base de datos divina. Totalmente. Eran la fuente del conocimiento. Y la primera pista, como suele pasar, está en el nombre. Musai. Musai, exacto. Parece que viene de una raíz protoindoeuropea viejísima, men, que significa algo así como poner en la mente. Un momento. ¿Men? ¿Como mente o mental? Esa es la clave. Es la misma raíz que da nombre a su madre, Mnemósine. Claro, la memoria personificada. Exacto. O sea, que desde el principio no hablamos de una inspiración mágica que cae del cielo, sino de un proceso, casi cognitivo, un acto de recordar, de tener en la mente. Qué bueno. Aunque creo que también hay otra teoría que la relaciona con las montañas. Sí, es la otra gran vertiente. La relaciona con la palabra para montaña, porque sus principales centros de culto, como el monte Helicón, estaban siempre en lugares elevados, sagrados. O sea que tenemos dos ideas. Una que las ve como algo interno, mental, y otra que las sitúa fuera, en un lugar físico. ¿Cómo convivían? Pues convivían perfectamente. Para los griegos lo divino estaba en todas partes. La inspiración podía ser un proceso mental que, a la vez, era activado por la divinidad de una montaña o un manantial. No veían la contradicción. Vale, entiendo. Y esto nos lleva al gran misterio, el número. Hoy, todo el mundo te dirá que son 9. Sí, pero eso fue el final del camino. El artículo lo deja clarísimo. Los registros más antiguos hablan de tríos, ¿no? Exacto, de tríos. Y además no había uno solo, sino como diferentes versiones locales. El geógrafo Pausanias, por ejemplo, cuenta que en el monte Helicón se adoraba a 3 musas muy antiguas. A ver, ¿quiénes eran? Pues eran Aédea, que significa canto, Vale. Meletea, que es la práctica o la meditación, La disciplina, y Mneme, la memoria. justo. Canto, práctica y memoria. Es que es un manual de instrucciones perfecto para un poeta de la época. Describe el proceso creativo a la perfección. No falta nada. Es una trinidad súper funcional. Y en Delfos había otras 3, ¿verdad? Con nombres muy distintos. Completamente distintos. En Delfos, el centro del mundo, adoraban a Netise, Mese e Hípate. Espera un segundo, ¿esos no son los nombres de las 3 cuerdas de la lira? La grave, la media y la aguda. Esos mismos. Fíjate qué conexión tan directa, tan física. La inspiración ya no es algo abstracto, es el propio instrumento. Las diosas son la vibración de las cuerdas. ¡Qué pasada! Vale, teníamos varios grupos de 3. ¿Y en qué momento se impone la cifra de 9? ¿Quién decide eso? Pues la culpa, por decirlo así, la tienen los grandes poetas y su enorme autoridad. Homero ya menciona a 9 musas, pero quien lo deja grabado en piedra es Hesiodo. En la Teogonía. Exacto, en el siglo VII a.C. Él las nombra a todas y las presenta como las 9 hijas de Zeus, el jefe de los dioses, y Mnemósine, la memoria. Y esa obra fue tan influyente que su versión se convirtió en el canon, en la versión oficial que nos ha llegado. De acuerdo, pues Hesíodo fija la alineación titular. Venga, vamos a presentarlas. ¿Quiénes formaban este equipo de estrellas? Vamos a ello. La primera, la capitana, por así decirlo, suele ser Calíope, la de la bella voz. La de la poesía épica, ¿no? La de las grandes historias de héroes. Esa es. Por eso lleva la tablilla y el estilete. Y a su lado, Clío, la que ofrece gloria, que era la musa de la historia, la encargada de que los hechos importantes no se perdieran. Por eso lleva los rollos de papiro.
Es que ya es interesante que distinguieran también entre el relato mítico, la épica y el registro histórico, cada uno con su diosa. Demuestra una conciencia de los géneros muy avanzada. Luego, claro, la música. Euterpe, Euterpe, la muy placentera, que es la musa de la música de viento, por eso su símbolo es el aulos, la flauta doble. Y para la danza y los coros estaba Terpsícore, la que deleita en la danza, que se asocia con la lira. y de la música y la fiesta saltamos al teatro, Sí, donde la división era radical. totalmente. Por un lado, Talia, la festiva, que es la musa de la comedia y de la poesía bucólica, esa que idealiza la vida en el campo. Con su máscara sonriente y su corona de hiedra. Y su hermana, mucho más seria, Melpómene, la melodiosa, que era la musa de la tragedia. Y sus símbolos, bueno, lo dicen todo. La máscara trágica, una espada, a veces un garrote ensangrentado, ¡Qué fuerte! O sea, nada de sutilezas. ninguna. Eran dos caras de la experiencia humana y ambas eran sagradas. La comedia para los enredos de la vida y la tragedia para los grandes conflictos del destino. Vale, nos quedan 3. Y son bastante más especializadas. Sí, tenemos a Erato, la adorable, que es la musa de la poesía lírica, la más amorosa, con su cítara. Luego una muy curiosa Polimnia, la de muchos himnos. Que se encargaba de los cantos sagrados y la retórica, ¿no? Siempre la pintan muy pensativa. Exacto, meditando, con un velo. Y por último, la que siempre sorprende a la gente, Urania, la celestial. La musa de la astronomía y la astrología, con su globo celeste y su compás. Ahí está. Es que esto es fundamental. Para los griegos, la ciencia no era un campo aparte y frío, era una forma de arte, de belleza. Mirar las estrellas era un acto poético que necesitaba inspiración divina. Precisamente. Ahora, ojo, un detalle importante que señala la fuente. Esta lista tan ordenada, con cada musa con su dominio y sus herramientas, no estaba tan clara en la época de Hesíodo. Ah, no. No, se fue consolidando poco a poco más tarde, en la época helenística. Y ya mucho después, en el Renacimiento, fue cuando libros como la Iconología de César Ripa, que eran como manuales para artistas, fijaron estas imágenes para que todo el mundo supiera quién era quién. O sea que Hesíodo nos da los nombres, pero la imagen que tenemos hoy, con sus uniformes y sus símbolos, es casi un rebranding que ha durado siglos. Exactamente. Y de hecho, no eran figuras pasivas. El artículo deja claro que tenían un papel muy activo en los mitos. Y genealogías alternativas también. Sí. Autores más antiguos como Alcámano dicen que eran hijas de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Eso las colocaría en la generación de los titanes, mucho más antiguas que los olímpicos. Más poderosas incluso. Y también se las asocia mucho con ninfas de agua, de manantiales sagrados, como la fuente Hipocrene, que dicen que brotó cuando Pegaso, el caballo alado, dio una coz en el suelo. O sea que nacen de la magia de la tierra y del agua. Y aunque fueran tan poderosas, no iban por libre. Tenían un director de orquesta. Apolo, Su líder, Apolo. Por eso le llamaban Apolo Musageta. que significa el que guía a las musas. Eso es. Él ponía el orden, la armonía, la razón. Y ellas, la explosión creativa. En el arte se le ve siempre en el centro con su lira y ellas alrededor, como un coro. Un coro que, por lo que se ve, tenía bastante carácter y un espíritu competitivo increíble. El artículo cuenta unos cuantos concursos en los que no se andaban con tonterías. Para nada. Eran juezas y competidoras implacables. Su trabajo era defender la supremacía del arte divino. Y el mito de las sirenas es el ejemplo perfecto. Las musas a un concurso de canto. Mala idea. Evidentemente. Perdieron. Y el castigo fue, bueno, fue terrible. Las musas desarrancaron las plumas de las alas y se hicieron coronas con ellas. Un momento, coronas con las plumas de sus rivales derrotadas. Eso es de una crudeza, rompe por completo la imagen dulce que tenemos de ellas. Es una imagen brutal, sí. El mito además servía para explicar el nombre de una ciudad, Áptera, que significa sin alas. Pero el mensaje es ese. El arte divino es superior y la osadía se castiga. Y si el rival era un mortal, el castigo era aún peor, me imagino. Mucho peor. Ahí está la historia de Tamiris, un músico tracio con un talento descomunal, pero con una arrogancia a la misma altura. ¿Qué hizo? Las desafió, y el trato que propuso fue que si él ganaba, se acostaría con todas ellas. ¡Qué barbaridad! Y si perdía, podían quitarle lo que quisieran. Y perdió, claro, el castigo. Le quitaron lo que más quería. Lo dejaron ciego y le arrebataron su don para la música y el canto. Para siempre. El mensaje es demoledor. Tu talento no es tuyo, es un préstamo.
y te lo podemos quitar cuando queramos si no respeta su origen divino. Y luego está el caso de las Piérides, que es el ejemplo de manual de lo que los griegos llamaban ibris, la arrogancia desmedida. Es el caso de estudio perfecto. Un rey llamado Piero tuvo 9 hijas, y estaba tan orgulloso de ellas que cometió 2 ofensas terribles. Primero les puso los mismos nombres que a las 9 musas. Uf. Y segundo, proclamó que cantaban mejor que las diosas, y las retó. Otro que no aprendió. ¿Qué les pasó a las pobres chicas? Pues al perder, las transformaron en urracas, condenadas a emitir un graznido horrible para toda la eternidad. Una metáfora perfecta del arte sin inspiración divina. Solo ruido, repetición sin alma. Son advertencias muy serias. Vale, eran poderosas, competitivas. Pero, ¿cómo se reflejaba esto en la sociedad? Iba más allá de los poemas. Muchísimo más allá. No eran solo literatura, eran objeto de culto real. Tenían templos, santuarios, sobre todo en el Helicón y en Pieria. Y lo más interesante es que su culto estaba ligado al de los grandes poetas que eran vistos como héroes. O sea, la tumba de un poeta podía ser un lugar de culto. La tumba de Hesíodo, por ejemplo, se convirtió en un lugar de peregrinación donde se hacían festivales, sacrificios a las musas y concursos de poesía. Se honraba a la vez a la fuente divina y al canal humano que la transmitió. Tiene todo el sentido del mundo. Y su influencia llegaba a la política. El mismísimo Pitágoras aconsejó a la gente de Crotona que construyeran un santuario a las musas en el centro de la ciudad, ¿Por qué? porque decía que ellas promovían la armonía cívica y el aprendizaje, que una sociedad justa necesitaba su inspiración. No era solo para artistas, era para todos. Y de esta idea de santuario de las musas nos llega una palabra que usamos todos los días. Exacto, la palabra museo, El Mauseion. el Mauseion. La legendaria Biblioteca de Alejandría, el mayor centro de saber del mundo antiguo, estaba construida alrededor de un Mauseion, que en origen era eso, un templo de las musas. Y con el tiempo pasó de ser un lugar de culto a un lugar de estudio. Y de ahí a lo que soy. Un lugar para exhibir el conocimiento. La evolución es esa. Es increíble. O sea que cada vez que entramos en el Prado o en el Louvre, estamos entrando conceptualmente en un templo. La palabra misma guarda esa memoria sagrada, aunque no nos demos cuenta. La herencia está ahí, intacta, y no murió con los griegos. En plena Ilustración, en el siglo XVIII, gente como Voltaire o Benjamin Franklin estaban en una logia masónica en París que se llamaba Les Neuf Sœurs. Las 9 hermanas. Justo. Veían en las musas el símbolo perfecto de la razón y las artes que ellos querían promover. Era un intento de revivir su espíritu, pero ya desde una óptica secular. Y el legado está también en el propio lenguaje. Por supuesto, la palabra griega músique no era solo música como la entendemos hoy. Era el arte de las musas. Exacto. Y eso incluía la poesía, la danza, la historia, la filosofía, la astronomía. Todo el conocimiento. De ahí viene música, claro. Pero también el verbo inglés to muse, que es reflexionar, o incluso amuse, divertir. ¿Divertir? Sí, que en origen significaba algo así como distraer a alguien de sus pensamientos serios, sacarlo por un momento del dominio de las musas. Vaya. Es como si la diversión fuera desmusificarse, tomarse un respiro de la inspiración trascendente. Es una forma de verlo, sí. Demuestra hasta qué punto lo impregnaban todo. Bueno, resumiendo, las musas empiezan como un concepto ligado a la mente, a la memoria. Luego se manifiestan como tríos locales, muy funcionales, y acaban consolidadas en un panteón de 9 diosas que supervisan todo el saber humano. Y su legado está grabado en nuestra cultura, en el museo, en la música. Lo fascinante es cómo esta personificación de la creatividad ayudó a estructurar y a dar un sentido trascendente al esfuerzo intelectual. Invocar a la musa al principio de un poema, como hacía Homero, no era un adorno. Era un acto de humildad. Era un acto de humildad, exacto. Era reconocer que tu obra no sale de la nada, de tu ego, sino que te conecta con una tradición divina mucho más grande que tú. Y para terminar, hay una reflexión final que se extrae de la fuente y que me parece la clave de todo. Las musas nacen de mnemósine, de la memoria. Eso nos dice algo muy profundo. Para los griegos, todo arte, toda ciencia, era en el fondo un acto de recuerdo. Recordar las historias, recordar los patrones en el cielo, recordar lo que nos hace humanos. Lo que, claro, nos lleva a una pregunta para hoy.
En esta era de la novedad constante, del scroll infinito, de esta amnesia cultural que parece que tenemos, ¿Qué papel juega la memoria en nuestra propia inspiración? exacto, como creadores, como pensadores, ¿qué intentamos recordar? Y la pregunta más incómoda, ¿qué, quizás sin querer, estamos ayudando a que otros olviden?